Quiero compartir con ustedes paso a paso cómo voy a fabricar una funda personalizada para este hermoso cuchillo. La funda estará compuesta por dos partes, una de madera y otra de cuero. Comienzo con la parte de madera, que será como una vaina rígida que protegerá de forma segura la hoja del cuchillo y será cómoda de usar. Para esa parte, al igual que para el mango del cuchillo, he elegido una madera exótica africana llamada paduk, conocida por su resistencia a la humedad, al moho, a la descomposición y sobre todo por su belleza única. Gracias al diseño simétrico del mango, puedo hacer la funda de tal forma que el cuchillo se puede insertar con la hoja hacia cualquiera de los dos lados. Eso aporta gran comodidad de uso y elimina el riesgo de dañarla si introduces el cuchillo al revés. Además, este diseño es ideal tanto para diestros como para zurdos, ya que permite llevar el cuchillo en el cinturón del lado que prefieras. En la entrada de la vaina hago un biselado que le da forma del embudo para que el cuchillo encaje suave y perfectamente en su sitio. Luego, corto las partes de la madera que no necesito y nivelo las superficies en la amoladora para que encaje a la perfección. De ese modo, la unión será invisible y muy resistente. Antes de pegar, limpio meticulosamente ambas piezas con disolvente, eliminando polvo o residuos que puedan afectar la adhesión. Aplico una capa fina y uniforme de pegamento solo en las áreas necesarias, evitando que entre en el interior de la funda. Luego presiono bien las piezas y activo el adhesivo con un spray acelerador. Una vez seco, paso un lijado largo y detallado, dándole forma final a la vaina de madera. Después la pulo con papel de lija fino hasta obtener un acabado brillante. Un detalle importante: perforo un pequeño orificio de ventilación. Marco 5 centímetros desde el borde y hago un rebaje donde irá colocada la parte de cuero para que no se deslice y haya una transición suave entre madera y cuero. Corto una pieza de cuero crudo y recorto los bordes que no necesitaré trabajar más adelante.
sumerjo el cuero en agua tibia y envuelvo el cuchillo y la funda en film plástico para proteger la hoja de la humedad. Seco ligeramente el cuero para que no gotee y lo moldeo sobre la parte de madera con el cuchillo dentro. El cuero debe cubrir aproximadamente 2/3 del mango y se ajusta como un guante. Lo dejo secar durante unas 24 horas. Mientras tanto, preparo la correa de la funda. Quise darle un toque artístico, así que usé un pequeño engranaje para hacer una marca decorativa, simple y original. Cuando el cuero ya está seco, mantiene su forma. Entonces aplico una base selladora para que luego los tintes se adhieran mejor. Paso a la tintura. Aunque se puede teñir después de unir todas las partes, este diseño permite hacerlo por separado. Elegí un rojo expresivo que combina perfectamente con el tono natural rojizo de la madera Padauk. Aplico una capa fina de pegamento en ambas zonas del cuero que se va a unir.
Después de esperar unos 15 minutos, ensamblo ambas partes. Agrego una gota de pegamento extra en la madera para una mejor unión con el cuero. Golpeo suavemente con un martillo para eliminar burbujas de aire y comprimo bien, dejando secar. Con una rueda marcadora señalo los puntos para la costura y los profundizo con una lenza. Perforo los agujeros. Uso una fresadora pequeña, no una broca, para que el cuero no se desgarre. Hundo el canal de costura para proteger el hilo del desgaste. Para lograr un contraste bonito con el rojo, uso hilo encerado negro, que corto 5 veces más largos que la costura. Enhebro una aguja sin punta en cada extremo del hilo y amarro con un nudo especial. Uso una técnica de costura tradicional, asegurándome de comenzar cada puntada desde el mismo lado. Esto garantiza un resultado uniforme y profesional. Al fin, hago 2 o 3 puntadas dobles para reforzar los extremos.
Corto los extremos del hilo dejando unos 5 o 7 milímetros. Los quemo con cerillas, más preciso que con mechero. Y los presiono dentro del cuero. Corto el exceso del cuero. Tiño el borde de la costura con el mismo color negro para que combine con el hilo. Perforo un agujero para el mosquetón de la correa, que luego pego y coso. Finalmente, pulo la costura con silicona especial. Aplico un fijador sobre la superficie de cuero para que los colores duren. Para proteger contra la humedad, encero el cuero. Caliento un poco la cera para que penetre bien y le dé una protección duradera tanto a la funda como al cuchillo. Si has disfrutado viendo cómo cobró vida esa funda, te invito con todo el corazón a que no te pierdas el vídeo donde forjé a mano el cuchillo para que ha sido creada. Este proceso también está lleno de pasión, detalle y respeto por el oficio tradicional. Suscríbete al canal si te apasiona la artesanía auténtica y acompáñame en cada paso de este viaje creativo. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.